RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del programa. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados. Los que estáis escuchando en directo esto en Radio 1, Radio 5, los que estáis a través de la radio online en cientos de países en todo el planeta y los que vais a escuchar el podcast, gracias por hacerlo, bienvenidos de nuevo. En esta segunda hora hemos preparado varios temas, el siguiente comienza con esta introducción. Seguimos viaje con el propósito de descubrir misterios. El destino ahora, Burgos y su provincia. Nuestra mirada, en compañía de nuestro nuevo invitado, se fijará en esos sucesos misteriosos que han acaecido en su tierra. Misteriosas pirámides, aparición de ovnis, lugares embrujados, extrañas anomalías. Todo eso y más sucede en esa tierra de Castilla y León y hoy queremos descubrirlo. Seguimos con nuestra vocación de descubrir lugares misteriosos en las diferentes provincias y enclaves de nuestro país. En esta ocasión le toca el turno a Burgos. Vamos a tratar de descubrir el Burgos misterioso y nos vamos al encuentro de Juan José López. Buenas noches, Juanjo. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantadísimo, ¿cómo voy a estar? Encantado de estar aquí compartiendo este ratito con Espacio en Blanco y con todos los muchos seguidores que tenéis, entre los que me incluyo. Un placer que estés aquí con nosotros. Investigador, ¿vives en Burgos? Vivo en Miranda de Ebro. Miranda de Ebro. Investigador burgalés que lleva como 30 años ya investigando. Pues sí, aunque parezca, esto sobrecoge un poco, pero sí, yo también tuve que echar la cuenta, empecé muy prontito, muy precoz, sí. Y ya con 16, 18 años tenía mis primeros archivos y tengo 48 para 49, las cuentas no fallan. Wow. Y he escrito un libro que se llama Burgos Misterioso, ovnis, fantasmas, milagros, lugares embrujados, anomalías, etcétera, etcétera. Y sabes, tenemos invitados que hablan de diferentes provincias de España y yo os agradezco que estéis reviviendo esa antigua cultura y sobre todo dando a conocer lugares que cuando uno va de viaje no se entera muchas veces de lo que hay por ahí, ¿verdad? Efectivamente, tenemos que reivindicar también el misterio como cultura, ¿no? ¿Por qué no? Y es otra forma de conocer también las provincias y nuestros pueblos, claro que sí. Sí, señor. Y en Burgos hay mucho misterio. Yo estuve hace 2 días en Oña y Briviesca, vaya lugares tan increíbles, ¿eh? Preciosos, sí, claro. Y las merindades, toda esa zona de ese Burgos, un poco desconocido para muchos, y hoy vamos a hablar de algo de ello. Este es nuestro invitado, nos vamos de viaje. Pues ya que eres de Miranda de Ebro, cuéntame qué es eso del chantre. Pues fíjate, el chantre es uno de los personajes sin duda más ilustres de nuestra pequeña ciudad y es un personaje pues que tiene ya 700 años y sin embargo sigue conservándose pues prácticamente como el día que falleció. Conserva su piel, conserva pues toda su fisionomía completa y bueno, es un personaje muy querido en Miranda y también al que le ha rodeado siempre una leyenda que es curioso porque hoy la gente de nuestra ciudad conoce la leyenda, pero poco conocen de la historia real, ¿no? Una leyenda que nos habla de crecimiento de uñas, de pelos, en la actualidad incluso de flexibilidad. Insisto, hablamos de un cuerpo de más de 700 años. ¿Qué me dices? ¿Le crecen las uñas y el pelo? No. De hecho, es verdad que le faltan incluso varios dedos porque en su día fueron pues a modo de reliquias, fueron cortados. Pelo apenas tiene. Pero hay un detalle muy interesante. Yo cuando estuve hace unos años investigando, sí que encontré una antigua foto en la que se ve como un hombre que no tengo claro si fue el carpintero de la iglesia o el capellán,
lo levanta de los hombros y lo flexa prácticamente 90 grados desde la cintura para ser fotografiado por una de esas viejas cámaras, ¿no? Entonces, claro, yo ahí mi asombro sale porque digo, bueno, realmente parece que es cierto, que tiene flexibilidad. Y bueno, mediante unos permisos y demás, pues pudimos comprobar muy tímidamente, muy despacio, pero efectivamente que tiene flexibilidad. Es un cuerpo que tiene flexibilidad. ¿Quién es este personaje? ¿O quién era? Pues mira, Chantre, hay que decir que se le conoce como Chantre, o Chantre de Calahorra, pero realmente su nombre era Pascual Martínez. Chantre era el cargo eclesiástico que desempeñaba, que desarrollaba, y era el maestro del coro. Dicho así parece que es un cargo sin importancia, pero no, también llevaba las cuentas en los monasterios, dirigía las procesiones, era un peso importante dentro de la iglesia. Este hombre llegó aquí a Miranda, no sabemos muy bien por qué, porque estamos hablando del siglo XIV, por lo que la información que tenemos es muy poquita, pero sabemos que vino ya mayor. La leyenda, y aquí es donde partimos un poco la leyenda, vamos a separar los dos caminos de leyenda y de historia, nos dice que tenía un hospital para gente necesitada, para gente pobre, y que vivía con su hermano que era todo lo opuesto a él, era un zángano, era un mal hombre, y que vivía del propio hermano. Tan cruel era que en un ataque de envidia, cuando ya nuestro buen Pascual se cansó de darle todo lo que tenía él, pues en un ataque de ira le mató al bueno de Pascual Martínez, y la leyenda dice que el pueblo de Miranda le lloró 3 días porque era una persona muy querida, y el cuerpo fue enterrado, y una riada quiso que sacara varios cuerpos de la tierra, entre otros el de Pascual. Curiosamente, los cuerpos, como es lógico, eran arrastrados corriente abajo, sin embargo el de Pascual se quedaba venciendo la fuerza del río Ebro a puertas de la iglesia de Santa María de Altamira. Eso se repitió en 3 ocasiones hasta que entonces entendieron que lo que quería era ser enterrado allí, que es donde hoy podemos encontrarle. Eso, como digo, es... Sí, perdón. No te iba a decir el lugar donde se sitúa ahora. Sí, es en la misma iglesia, la iglesia de Santa María, se encuentra bajo el coro, en un sepulcro de piedra, está en la parte vieja de Miranda. Esta es la leyenda, como digo, pero cuando empezamos a analizar nos damos cuenta que es una leyenda que es bastante actual, porque nace de un cronista del ABC, ahí en el año 1931, ¿no? Pero tenemos luego la parte histórica, que bueno, no es menos asombrosa. La verdad es que fue un hombre muy bondadoso, que tuvo su casa donde está actualmente la iglesia, porque entonces no estaba todavía la iglesia construida, y falleció, parece ser, por causas naturales. No hemos encontrado ningún indicio de que fuera asesinado de forma o tuviera lesiones traumáticas. Luego lo más curioso y casi podríamos decir milagroso es que todavía se conserve, porque ha pasado por todo tipo de maltratos. Fue enterrado primero en otra iglesia, la iglesia de San Juan, donde allí fue descubierta su incorrupción. Entonces, lo trasladaron para protegerlo de las tropas francesas, ahí en el siglo XIX lo trasladaron, pero bueno, cayó en manos al final de las tropas napoleónicas, que lo expoliaron, lo quisieron quemar, dijeron que incluso lo trataron de tirar al río. Se libró, y estamos hablando de un cuerpo que ya entonces tenía 600 años, o sea, 500 años, que por lógica pura debería estar descompuesto, o nada más tocarlo debería romperse, ¿no? Y sin embargo parece que vencía todo eso. Pero es que si nos remontamos a 50, 70 años atrás, estamos hablando de mediados del siglo XX, puedes hablar con gente hoy por hoy ya mayor, cómo recuerdan que ellos de niños cogían, se escondían, sacaban de la cripta donde estaba entonces el cuerpo del Chantre, lo cogían a cuestas y salían corriendo para asustar al resto de los niños del pueblo. O sea, lo realmente milagroso es que esté de una pieza. Eso me intrigó a mí, eso y el hecho de poder comprobar que tenía flexibilidad, hasta al punto que lo pusimos en manos de médicos forenses, que nos dijeron que bueno, realmente estamos hablando del Chantre como una momia, como un cuerpo momificado, pero que realmente no es así. Debiéramos tratarlo como un cuerpo corificado. La corificación es otro proceso natural, no es que sea nada extraordinario, si bien es cierto que es bastante raro, por la que por diferentes causas, el pH del cuerpo, el tipo de enterramiento, pues ese cuerpo ni se descompone ni se llega a momificar, sino que adquiere una cierta textura, digamos, elástica. Y ese es el secreto por el cual se ha conservado hasta el día de hoy como se conserva. Porque yo, como suelo decir cuando voy con gente a visitarlo, digo, es que este hombre Pascual, que tiene 700 años, sus cuerpos, sus restos van a durar más que los nuestros. Nosotros nos vamos a descomponer con mucha seguridad antes que él. Yo me apunto a verlo un día de estos contigo. Sin salir de Miranda de Ebro, hay paredes que sangran.
Sí, nos estamos yendo al caso Matillas y al año 2011. Fíjate, bueno, además yo en mi casa donde estoy ahora estoy a 200 metros escasos de esa vivienda donde allá en el año 2011 una joven pareja se ponía en contacto con el equipo de Cuarto Milenio, en concreto con Enrique Chazarra, investigador de Alavés y buen amigo, para ver qué ocurría, porque efectivamente en su casa, un piso nuevo, un piso de nueva adquisición, además que previamente no había habido más que huertas allí, no tenía un pasado más importante, pues aparecen manchas de sangre en la pared. Los perros aseguran que tienen 2 pequeños perros y que hay puntos determinados de la casa donde se ponen a ladrar como auténticos locos, las puertas de los armarios se abren, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta allí se desplazó el equipo en principio de Milenio 3 y, como digo, con Enrique Chazarra y a la cabeza, y ellos, es cierto, no pudieron comprobar que los armarios se abrieran, no pudieron observar, vieron manchas de sangre en la pared, efectivamente, de las que cogieron muestras a ver qué pasaba. Pero lo más curioso del caso es que en un momento determinado, cuando estaban fuera de grabación, estaba Enrique hablando con la protagonista, con la mujer, o la víctima tal vez, y en esto que de repente ve cómo del cuello empieza a brotarle sangre. Lo que vio es que ese cuerpo exudaba sangre. Claro, esto ya puede explicar esas manchas de sangre, como así parece ser, y es que ella no sufría ningún tipo de dolor, ni la mínima molestia, cuando, sin saber muy bien por qué, empezaba, como digo, a sudar sangre. Y bueno, al final pues también encontraron una lógica al caso, pero es verdad que es un caso bastante raro. Estamos hablando de una enfermedad en la piel que no es muy habitual, por la cual pues la sangre, digamos, que se mezcla con el sudor, y entonces pues esa expresión, por ejemplo, de sudar sangre puede venir incluso de ahí. Un fenómeno muy poco habitual, pero que parece que esta mujer lo sufría. Y lo cierto es que posiblemente esas manchas de la pared, porque pudieron comprobar que era el mismo grupo sanguíneo, posiblemente ella sin saber pues se tocaba y las manos las ponía en la pared. Como digo, no pudieron comprobar nada de anómalo de los perros, ninguna reacción, como decían, ni los armarios, pero sí que es cierto que hicieron una serie de experimentos, por ejemplo, con detectores de movimientos, y en varias ocasiones saltaron de forma muy extraña y repetitiva. Ahí quedó. La verdad es que luego quedó todo muy diluido, y a día de hoy yo he tratado de investigar a ver qué pasa en la actualidad, porque esa casa ha pasado a otros propietarios y me ha sido imposible. El otro día por allí, que creo que a ti también te gusta, el páramo de Masa. Bueno, es que el páramo de Masa, creo que coincidiremos, es un lugar mágico, es un lugar especial. Yo estas noches así que estamos pasando tan frías no puedo evitar pensar cómo estará ahora aquello que parece la estepa prácticamente, seguramente esté cubierto de nieve, y puede que a estas horas estemos con varios grados bajo cero. Es un sitio tremendo en el que además se dan muchos fenómenos, desde fenómenos ovni hasta tenemos un pueblo a las faldas del páramo de Masa como es Cernegula, con sus leyendas de brujería. Es un sitio realmente sobrecogedor. Hubo un caso de ovni muy famoso, ¿no? Sí, el caso de Montorio. Montorio es otro de esos pueblos que están lindando con el páramo de Masa, y nos estamos yendo al año 1977. Aquí, fíjate, aquí tenemos un par de factores que me parecen muy interesantes. En primer lugar, el número de testigos. No estamos hablando de un solo testigo, sino que son cinco personas ya adultas, 5 cazadores, que ese es otro factor a tener en cuenta. 5 personas que conocen el entorno muy bien, porque están acostumbrados a salir por la noche de batida, no les asustan los animales, es un terreno que muy bien conocen, y su sorpresa va cuando aquella noche, pues desde luego cambia su vida. Yo, por ejemplo, con uno de los 2 cazadores que más hablé, con Calisto, él reconocía que a partir de ese día su vida no había sido la misma. Estaban a altas horas ya de la noche, iban con un Land Rover, iban 5 cazadores, como digo, con sus fieros perros, porque los perros de jabalí son perros muy valientes, cuando de repente a uno de ellos les llama la atención desde la luna trasera que parece ver la luna, pero no le cuadra, el tamaño es bastante más grande de lo normal y no es allí donde tenía que estar la luna. Se lo transmite a los compañeros y efectivamente lo que tienen es un objeto enorme que va adquiriendo unas dimensiones hasta, como ellos definen, de una plaza de toros. Una luz blanca, sobrecogedora. Están en una finca muy grande que está rodeada de pinos y se quedan literalmente congelados. No saben lo que es aquello. Pero de la perplejidad pasan al terror cuando de repente, en décimas de segundo, esa enorme luz se lanza sobre el coche, prácticamente les pasa por encima y desaparece. Tanto Calisto como Nicolás me dicen que su instinto de supervivencia les obligó a tirarse al suelo del coche del Land Rover dentro, metidos, agachados,
y de repente cuando se levantaron los 5, los perros no habían hecho ni un solo gemido, ni un solo ruido, pero estaban los 5 totalmente asustados, sobrecogidos, hasta el punto que se olvidaron de los jabalíes, se olvidaron de la batida, y lo que decidieron era volver a casa lo antes posible. Volvieron a casa corriendo, seguro. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Esta noche acompañados de Juan José López. Ese páramo de Masa es uno de los lugares que yo intento visitar cada vez que voy hacia Cantabria, igual que este otro, la pirámide de los italianos en el paso a través de Burgos hacia Cantabria. Curioso este lugar también, esa pirámide, ¿verdad? También estamos hablando de la única pirámide que tenemos en España, una pirámide que realmente es un mausoleo y sobrecoge. Espera, hay ¿no? que decir que también las hay en Canarias, las pirámides de Güímar, Sí, por defenderlo. Cierto. Además son pirámides muy anteriores, es cierto, y también tú sabes igual que yo, son lugares muy mágicos las pirámides de Güímar, es verdad. Vamos a dejarlo en la península, tienes toda la razón, vamos a corregir. Que se sepa, es la única pirámide que tenemos dentro de la península. Es una pirámide, como decía, que sobrecoge porque está en lo alto del Puerto del Escudo, un sitio en el que enseguida se echa una niebla que impresiona bastante, y cuando encumbras justo el puerto, lindando con Cantabria, porque el alto del puerto separa Cantabria de la provincia de Burgos, pero dentro de Burgos nos encontramos esa pirámide que no deja de ser un mausoleo que bueno, es del año 1937, tardó construirse un par de años, y es un mausoleo que fue levantado en honor a los soldados italianos que cayeron en la contienda civil, ahí en la batalla de Santander. El sitio, bueno, el vandalismo ha hecho que haya un orificio en lo que era la puerta que en su día se tapió precisamente para evitar que se deteriorara más. Sin embargo, bueno, han hecho un orificio por el cual puedes acceder, y lo que te vas a encontrar son 360 urnas en esa sala con forma, pues eso, de pirámide, el interior de la pirámide, que dice la leyenda que ahí recogieron los restos de otros tantos italianos. Dice la leyenda porque realmente nunca fueron enterrados allí. Los oficiales los soldados que cayeron allí fueron enterrados en las inmediaciones de la pirámide, y años después fueron trasladados a Zaragoza, donde se encuentran actualmente, y otros fueron repatriados a Italia. Pero es cierto que cuando te encuentras en esa sala, tienes dos agujeros inferior a la derecha y a la izquierda, que bajas a una cripta que realmente sobrecoge, y ahí sí que podemos encontrar 12 tumbas de otros tantos, de 12 oficiales que sí que estuvieron descansando, y de los que todavía, pues a pesar del vandalismo, pues se pueden encontrar restos de los ataúdes, incluso huesos. Es un sitio muy curioso que también le rodea la leyenda, psicofonías, sensaciones muy extrañas. Yo soy investigador de campo, puedo decir que no he llegado a vivir ahí nada raro, pero el sitio es muy escalofriante, te lo aseguro. Juan Gómez, nuestro compañero, nos ha hablado algunas veces de ese lugar y han escuchado voces, y como dices, los restos todavía de esos militares italianos que estuvieron. Un lugar para tomar nota también si queréis conocer ese Burgos desconocido. Castrojeriz, ¿hay hoteles encantados allí? Bueno, ese caso yo siempre he dicho que supuso un antes y un después en mi vida como investigador, porque fui invitado a investigar. Efectivamente me hablaban de un hotel en Castrojeriz, es un pueblo del Camino de Santiago muy pequeñito, en el que había supuestos fantasmas, se daban fenómenos, no me dijeron mucho más, y pasé de investigador a ser testigo. Ha sido la única vez en mi vida que puedo decir que he vivido fenómenos de lo más extraños, que reconozco que me dio mucho miedo incluso contar, mucha vergüenza, porque me sentí en el pellejo del testigo. Y en ese momento efectivamente dije, soy un hipócrita, o sea, aquello que estoy pidiendo y casi exigiendo cuando me enfrento a una persona, yo no tengo valor de contar. Pues bueno, a riesgo de que te tachen, pues sabes tú igual que yo, Miguel, de loco, de mentiroso, de fabuloso, pues me vi en la obligación de contarlo, y en el libro lo hago, ¿no? Tuve la ocasión de pasar un par de noches en ese hotel, gracias a la cortesía tanto de Paloma como de Rafa, los propietarios entonces del hotel, que sin conocerme prácticamente nada y en un ejercicio de desesperación en la que estaban sumidos, porque ellos reconocían que eran incapaces de quedarse por la noche allí, pues me dejaron el hotel en estas noches de invierno que estaba sin prácticamente gente,
Y sí, fui testigo de cosas muy extrañas, como pasos invisibles que te juro que los escuché. Eran pasos, a mí nadie me convence, no eran tuberías, no era crujido de maderas, no eran dilataciones, eran pasos que estaban sobre el corredor que había sobre mi cabeza a las tantas de la madrugada. Y bueno, sensaciones extrañísimas al entrar en una sala, la sala de la Pianola, una preciosa sala así de un estilo muy neoclásico, que realmente era un sitio bastante especial, donde luego me enteré que había habido apariciones de una mujer. Pues bueno, luego pudimos comprobar, porque todo esto lo cuentas y dices, joder, parece que solo lo he vivido yo, ¿no? Pero tuvimos la gran fortuna que por un equipo de televisión Castilla y León, de grabar un programa allí, y recogimos unas psicofonías impresionantes, porque ya no solo eran grabaciones, unas grabaciones las más claras que he escuchado nunca, a modo psicofónico, y te aseguro que en unas condiciones totalmente óptimas, sino que es que además respondían a las preguntas que hacía una medium que estaba con nosotros trabajando. Fue algo totalmente impresionante. De esto estoy hablando ya pues en el año 2011, es cuando hice esa investigación, y ahora este verano pasado, cuando pasé por allí por el hotel, ya cerrado el capítulo del libro, ya cerrado el libro prácticamente, pensando que ya todo eso había cesado, pues mi sorpresa es cuando me dice la señora que está trabajando en la cocina que ya parece que se han acostumbrado, pero que es muy habitual escuchar voces que les llaman por su nombre. O la buena mujer me decía, me cabrea muchísimo porque yo soy muy ordenada en la cocina y dejo la espátula en un sitio y me doy la vuelta y ya me la han cambiado. A mí me enfada mucho. La mujer ya convivía con ello, pero realmente me aseguraban que siguen dándose fenómenos de lo más extraños. ¿Cómo se llama el hotel? El hotel en su día, cuando yo estuve, era Hotel Puerta del Monte, hoy es el Hotel Jacobus. Es un hotel precioso, es un hotel del que yo busqué la historia, era una casa de unos notarios de Bilbao. Es un hotel pequeñito, de 14 habitaciones de ladrillo, pero realmente es muy bonita, la fachada es muy bonita y el interior es precioso. Nos vamos hasta otro lugar a buscar brujas. Cernégula. ¿Dónde está este sitio? Cernégula, pues fíjate, si pasaste el otro día por el páramo de Masa, o si has pasado cuando venías de estas maravillosas jornadas de Torrelavega, pues pasaste muy cerquita de Cernégula. Cernégula está a las faldas del páramo de Masa, que antes hemos hablado. Es un pueblo muy pequeñito y que todavía nos recuerda su pasado brujeril, porque muchas de las casas tienen brújulas todavía con brujas, tienen todo tipo de adornos que nos hacen pensar en esas mujeres tan extrañas, ¿no? Y es que hay unas lagunas a las afueras del pueblo en las que dicen las crónicas que era donde se reunían, el punto de reunión de brujas que venían de Cantabria, de La Rioja, del País Vasco, que era donde se juntaban. Es un sitio, pues bueno, muy peculiar. La tranquilidad por las noches en la laguna de Cernégula es maravillosa, únicamente rota por ese croar de las ranas y de los sapos. Y bueno, es un sitio, pues eso, cuando te pones a pensar en aquellas mujeres injustamente tratadas en la mayoría de los casos, ¿no? por esa Inquisición del siglo XIV, siglo XV, pues es un sitio que marca. Yo no solo me gusta investigar, sino me gusta luego sentir en los sitios. Y si tengo opción de quedarme a dormir, lo hago. Y este es uno de los sitios que te transmite desde mucha paz hasta cuando te pones en el pellejo, como digo, de esas mujeres, pues una cierta nostalgia. Hace pocos días estuve en Briviesca, el santuario de Santa Casilda, y dices que hay aguas milagrosas allí. Bueno, lo digo yo y lo decía Santa Casilda allá por el siglo XI, ¿no? Santa Casilda, hoy conocida como Santa Casilda, entonces era Casilda, la hija del emir de Toledo, de Al-Mamum, y es una joven que ya viene con una leyenda muy curiosa que la anima a arrimarse al cristianismo, ahí en las tierras toledanas, pero una fatal enfermedad, lo que hoy parece que podía ser un cáncer de útero, por los datos que nos dan las crónicas, pues llega la información de que en tierras burgalesas hay unas pequeñas lagunas con aguas que son capaces de curar todo tipo de mal. Y hasta aquí vino, o sea, ahí hay un episodio precioso, porque prácticamente esa contienda que anda ahí entre el pueblo musulmán y el pueblo cristiano, pues se detiene para conceder a esta joven desplazarse hasta esas tierras con total seguridad. Y bueno, la verdad es que desde el momento que se desplaza hasta el momento que fallece pasan muchos años, por lo que suponemos, y así dicen las crónicas, que efectivamente curó, sanó de su enfermedad.
Hoy esas lagunas son unas lagunas a las que sobre todo acuden parejas buscando ese hijo deseado que no llega. Incluso vamos a encontrar en el interior de la primera laguna, la Laguna Negra, esta laguna pequeñita, puede tener 30 metros de diámetro, no más, pero vamos a encontrar el fondo cubierto lleno de tejas y de piedras. Y es que la tradición cuenta que si nos ponemos en la ladera que hay a unos 20 metros de ella y tiramos, si queremos que sea una niña, arrojamos una teja, y si cae en su interior se va a conceder, y si es un niño, una piedra. Pues bueno, ahí encontramos ese enclave precioso donde se encuentra, como muy bien decías, la Basílica de Santa Casilda, un sitio precioso en el que además podemos encontrar el féretro y los restos, incluso un relicario con el cabello y algunos restos de huesos de Casilda. Un sitio muy bonito. Fíjate que estuve ahí y nadie me contó esta historia. Es que hay que alejarse de Briviesca. De hecho, hay gente que me dice, bueno, es que Briviesca no está, realmente está en este otro pueblo. Ahí hay un pequeño, pero bueno, es la patrona de toda esa zona, y realmente se hace una fiesta muy bonita desde Briviesca, una romería. Pues este ha sido un pequeño paseo por ese Burgos misterioso. Si queréis conocer esos otros aspectos que uno no ve cuando va de viajes, a lo que se ponga los ojos de ver, o sea acompañado por guías como nuestro invitado, pues yo os recomiendo que no lo perdáis. Juan José López, gracias por haber estado con nosotros, un placer. Y forma de contacto contigo si quieren saber algo más del condado de Treviño, de Solarana, de Quintana Orduño, de Ochate, Castro Jeriz, donde estaba ese hotel, montones de lugares. ¿Qué pueden hacer? Pues mira, lo más fácil es, o a través de la página de la propia editorial Cidonia, van a encontrar también mi libro y ahí viene mi contacto, o si no a través del correo, que es Juanjo_L de López N de Núñez 13 @hotmail.es. Juanjo_LN13 @hotmail.es. Ha sido un placer, Juanjo, que hayas estado aquí, y siempre me apunto, cuando tengo invitados como tú que nos enseñan ese otro punto de vista, cuando vuelva a pasar por allí, a llamarte y que me lleves a algunos lugares, ¿vale? Será un auténtico placer, de corazón. Muchísimas gracias, Miguel. A ti, un abrazo fuerte. Un abrazo. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérrelo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. ¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Queridos amigos de Espacio en Blanco, enhorabuena por el programa. Un saludo muy cordial desde Burgos. Y seguimos con más argumentos. El siguiente aúna la ciencia y el misterio, algo que últimamente se está poniendo muy de moda. Lo hemos titulado La navaja de Einstein. Averiguar secretos de los minerales y las rocas. Y seguimos con nuevos invitados que se acercan al Espacio en Blanco, últimamente mucho en la onda de la ciencia. Nos vamos hasta Rota a hablar con Eugenio Manuel Fernández. Buenas noches, Eugenio. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo te llamas? ¿Manuel, Eugenio, Eugenio Manuel o...? Hombre, hay gente que me dice Eugenio Manuel, pero en realidad los amigos me llaman Eugenio, así que llámame Eugenio, sin problema. Te lo agradezco. Físico, profesor de secundaria en Rota, y ha escrito un libraco que se llama La navaja de Einstein y otras historias extraordinarias sobre rocas y minerales. Casi nada, y te has quedado tan a gusto. Sí, la verdad es que lo has dicho bien, me he quedado tan a gusto, porque es un libro que me ha costado trabajo escribirlo y cuando terminé dije, ahí quedó, menos mal. Sí, señor. Además, yo he disfrutado mucho, hay muchas muy buenas críticas con la gente que ha leído el libro, yo me sumo a ellas, he disfrutado mucho leyéndolo y por eso lo traemos. Mucha gente se extraña de que hablemos de estos temas en el Espacio en Blanco, pero es que la ciencia es un misterio, ¿verdad? Sí, bueno, es un misterio por desvelar, que es lo bonito de la ciencia, ¿no? Que al final las cosas acaban tomando sentido, hay cosas que no se conocen y lo bonito de la ciencia es intentar conocerlas, claro que sí. Eso te iba a decir yo, al final muchos de los misterios que eran hace poco tiempo, la ciencia los ha desvelado y ha encontrado las causas y por qué ocurrían, ¿no? Efectivamente, eso es lo bonito de la ciencia, muchos misterios con cosas que creíamos que se debían a razones como te digo, psicodélicas o no sé cómo llamarlas, sí. Al final resulta que la explicación era más tonta de lo que parecía. Sobrenaturales, aunque no todo lo puede explicar la ciencia, ¿no? ¿O sí?
No, hombre, ahora mismo no todo. De hecho, digamos que esa es una de las premisas de la ciencia. La ciencia tiene que seguir investigando lo desconocido. Si acaba lo desconocido, acaba la ciencia. O sea que ahora mismo no todo lo puede explicar, precisamente por eso. Porque no, es imposible conocerlo todo, de todas maneras. Vale. Colaboras habitualmente, muy interesante, y has escrito un montón de libros. Por ejemplo, La conspiración lunar, vaya timo. ¿Y eso por qué? Sí, eso es un título un poquito ambiguo, para que despista un poquito. Lo que hago en el libro es defender los viajes a la luna, no defender la conspiración lunar. Lo que pasa es que el título, adrede, el editor le puso ese título para que fuera ambiguo y que tirara entre los dos mares, ¿no? Lo que hago es que analizo 50 hipótesis de personas que dicen que no hemos llegado a la luna, y las desgrano, las estudio desde el tema de la ciencia y de alguna manera las refuto esas 50 hipótesis, y después acabo diciendo que sí, que hemos llegado a la luna, evidentemente, que esas hipótesis la mayoría de las veces no son científicas o no son serias. Y eres profesor de secundaria. Te aviso que seguramente alguno de tus alumnos escucha el programa. ¿Qué piensan de ti cuando les das clase de física, química, matemáticas? O a lo más tocho, ¿eh? En general piensan que estoy un poquito loco, porque soy el típico profesor que, en mi clase de disciplina, yo tengo mucha suerte con mi alumnado porque me respetan mucho y los ratitos que tengo que hablar me escuchan, pero sin embargo yo en mi clase mezclo esa seriedad de una clase con un poquito con el cachondeo. Entonces yo soy muy dado a contar chistes de todo tipo, y en una clase mía puedo contar 3 o 4 chistes en una misma clase. Entonces los chavales se parten de risa y me dicen que estoy loco. Pero claro, es que la única forma de aprender para mí es desde el punto de vista del humor. Sin humor no se llega a ningún lado. Bendita locura. Pues con este señor esta noche vamos a hablar de la navaja de Einstein y otras historias extraordinarias, ya veréis. Eugenio, ¿qué es eso de la navaja de Einstein? No solamente es un título del libro, hay algo más detrás, ¿no? Sí, hay algo más detrás. Resulta que Einstein, durante muchísimo tiempo, no recuerdo mismo si fueron meses o años, creo que fueron años, utilizó la misma navaja de afeitar, absolutamente la misma navaja de afeitar, y hablo de ella. Sin afilarla. Sí, utilizaba un asentador. Realmente lo que hacemos nosotros en casa no es afilar, es asentar, que no es lo mismo. Utilizamos asentadores, ¿no? Y vamos a afilar el cuchillo, ¿no? Lo que hace en casa uno es asentar, lo que se llama, que es quitarle la rebaba, los defectillos, ¿no? Entonces él sí la asentaba con un aparatito que eran unos cilindros que metía la navaja, y pues le servía durante un montón de tiempo. Hoy en día las navajas desechables las utilizamos unas pocas veces y las tiramos, ¿no? Lleva un montón de tiempo utilizando. Y claro, en uno de los capítulos hablo de las piedras, cómo se han utilizado las piedras de afilar en la historia de la humanidad. Pues, ¿por qué no? Pues vamos a hablar de la navaja de Einstein, que es muy famosa en el ámbito científico. Hablas de un montón de cosas en el libro y yo he seleccionado, con tu permiso, unas cuantas. Somos polvo de estrellas. El ser humano es polvo de estrellas y son minerales relacionados, aparte de otra serie de cuestiones o de cosas. Por supuesto, y esto no es ninguna hipótesis extraña ni nada de eso, está comprobado científicamente. El Sol es una estrella de segunda, incluso de tercera generación, es decir, que viene de la explosión de otra estrella anterior, donde se formaron elementos más pesados, aparte del hidrógeno y del helio, se forman elementos más pesados que se dispersan en el espacio exterior y luego se acaban condensando en planetas. Y esos planetas van a tener los materiales que se formaron en esa estrella que se murió mediante una explosión. Por eso somos polvo de estrella. Y quizá por eso los minerales son tan esenciales para el cuerpo del ser humano. Efectivamente, es que digo en el libro, por ahí, creo que al final, y lo digo mucho, que somos rocas. Es que somos rocas. Es literalmente, entre los minerales que tenemos, nos encontramos, por ejemplo, el calcio. El calcio está presente en muchísimas rocas, en las calcitas, por ejemplo, en muchísimas rocas está presente el calcio, y también está presente en los seres vivos, no nosotros solamente, en pescado, en otros mamíferos, etcétera. Y como digo el calcio, puedo decir el fósforo y puedo decir un sinfín de minerales necesarios que provienen de las rocas, que no provienen del espacio, provienen de las rocas. El fósforo, el selenio, el magnesio, ¿no? Efectivamente, todo eso. Provienen, evidentemente, entran en nuestro organismo
a través de la alimentación, ¿no? Pero claro, ¿cómo llegan a los nutrientes esos minerales? Pues a través de la red electrófica. Los seres autótrofos, que son las plantas, beben entre comillas, ¿vale? Beben del suelo y están absorbiendo esos minerales. Esos minerales provienen de un suelo que antes fue roca, y que esa una roca que se deterioró con el desgaste del viento, del agua, etcétera, y se convirtió en abono. O sea, que ese abono, eso que fue roca en el pasado, hace millones de años, ahora es parte fundamental de nuestros cuerpos. En tu libro, en uno de los capítulos, hablas de la tierra prometida. No sé si te refieres a la tierra prometida de la Biblia o es algo más, o le das un giro ahí de esos a los que tú acostumbras. Supongo que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando ahora mismo. Sí. Supongo que será por Jara, por la tierra prometida de Jara, ¿verdad? De lo que el viento se llevó. Sí. Si te digo la verdad, hay veces que mezclo historias que voy contando en los libros, porque ya uno se hace mayor y ya no sabe dónde contar las cosas, sinceramente. Pero creo que te estás refiriendo a un capítulo en el que hablo de la tierra prometida de Jara, en el que Escarlata O'Hara, en ese final de la primera parte de lo que el viento se llevó, coge tierra en su mano y promete que nunca más volverá a pasar hambre con el símbolo de la tierra en la mano, porque el símbolo de la tierra es el símbolo de la fertilidad, ¿vale? Entonces está relacionado con lo que estábamos diciendo antes. La tierra es la que nos va a dar alimentos, y los alimentos van a ser los que permitan que no nos muramos de hambre, evidentemente. Entonces esa es la tierra prometida de Jara. Eso es lo que cuento. Y además cuento cómo el nombre de Jara proviene de un monolito de una zona de Irlanda en el que se hacían ceremonias a los nuevos reyes de la Irlanda antigua. Y resulta que es que el abuelo de Escarlata O'Hara era de Irlanda, y le puso Jara a la tierra prometida en honor a sus ancestros. Este es nuestro profesor. Da giros y súper sorprendentes. Hablas también de la tierra más fértil. Espera, vete preparando un chiste antes de despedir el programa, ¿vale? Vale. La tierra más fértil del mundo. ¿Cuál sería la tierra más fértil del mundo? La tierra no existe, digamos, como te digo, una zona que yo conozca. Yo no soy tampoco edafólogo, que son los que conocéis. Los edafólogos son los especialistas en tierras, ¿no? Entonces, que yo sepa, no hay una zona realmente que sea la tierra más fértil del mundo. Yo cuando hablo de eso me refiero a cualquier sustrato en el que puedan nacer plantas. Entonces, por ejemplo, el Amazonas, que no crece prácticamente nada en el Amazonas, pues resulta que esa arena del Amazonas da fertilidad he dicho el Amazonas, quería decir Sahara, perdón, el Sahara. ¿Cómo no va a crecer nada en el Amazonas? Te habrá quedado diciendo que está diciendo este hombre, se ha vuelto loco. El Sahara, estoy diciendo la tierra del Sahara, empiezo desde el principio, en el que no crece prácticamente nada. Sin embargo, esa tierra es muy fértil, y cuando hay grandes vientos, esa tierra se levanta, esa arena del desierto, y llega hasta el Amazonas. Bueno, pues fertiliza tanto el Amazonas como el Océano Atlántico. O sea, el Océano Atlántico, los microorganismos que tenemos en el Océano Atlántico se nutren de esa tierra fértil del Sáhara. Pero igual pasa con los volcanes. Cuando hemos visto hace un año ya, justo un año, aquellas coladas de humos, ¿no? En el volcán de La Palma, esas cenizas volcánicas son también fertilidad para el futuro. Entonces a eso me refiero con la tierra más fértil del mundo. Sigo un poquito, si no te importa, con la tierra. ¿La tierra come también? Es una pregunta un poco pueril, pero la tierra come, ¿no? La tierra come, qué buena pregunta. Claro que come. La tierra, me encanta cómo has planteado la pregunta, y creo que entiendo lo que quieres decir. La tierra come, pues, de la materia orgánica que ha muerto, evidentemente. Nosotros, que somos polvo de estrella y que somos seres vivos, evidentemente vamos a morir. ¿Y qué va a pasar con la materia orgánica que nos compone? Pues va a convertirse de nuevo en tierra de alguna manera, y va a volver al ciclo de las rocas. Yo cuento también en uno de los capítulos cómo realmente los seres vivos también son parte del ciclo de las rocas. Hemos aprendido, ¿no?, desde pequeño en el ciclo de las rocas, que están las metamórficas, ¿verdad? Están las volcánicas, están las sedimentarias, pero es que ahí dentro están contenidos absolutamente todos los seres vivos que ha habido en la Tierra, que hay y que habrán en el propio ciclo de la roca, con lo cual efectivamente la Tierra come. Para muchas civilizaciones, quizá nosotros lo hemos olvidado, la tierra es sagrada, y quizá también la agricultura actual la está matando, ¿no? Ahora me pongo un poco más trascendente. Hombre, yo sinceramente te digo que yo no me atrevo a hablar de ese tema. ¿Por qué?
porque es un tema bastante controvertido, en el que hay que hablar con muchísimos datos en la mano. Cuando hablamos de la agricultura extensiva, cuando hablamos de la agricultura intensiva, cuando hablamos ahora de los huertos ecológicos, de los huertos rurales, de los huertos en ciudades, de los huertos verticales. Entonces toda esa terminología yo no la controlo, y cada vez que leo algo me decanto a un lado o a otro según lo que lea. Me declaro un peleta, o sea, descaradamente, porque no tengo el conocimiento suficiente como para decir, pues mira, sí, nos estamos cargando el planeta por culpa de la agricultura. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Muy bien acompañado estamos con Eugenio Manuel Fernández, hablando de historias extraordinarias sobre rocas y minerales. Vamos un poco a la historia. Todas las culturas han utilizado los minerales. Quizá hablas en tu libro de dos de ellas, dos minerales o dos transformaciones, mármol y plomo, ¿no? Gracias a ellas se han levantado muchas culturas, ¿no? Claro, hombre, el mármol es relativamente fácil de trabajar. Digamos que los maestros canteros aprendieron rápidamente la historia a trabajar en mármol, y además que es fácil de trabajar, es un material consistente en el que uno puede crear pues grandes edificaciones, y efectivamente grandes culturas como la romana está básicamente levantada en mármol. Después el plomo, me has comentado también el plomo, ¿no? El plomo, sí. El plomo, por ejemplo, se ha utilizado desde la antigüedad para las cañerías. Y aunque después descubrimos, mucho tiempo después descubrimos que era súper tóxico, ¿no? Y hemos tenido que cambiar todas las tuberías de plomo. Pero sin embargo, también los romanos utilizaron el plomo porque también era fácil de trabajar. Entonces, donde decimos la cultura romana, hay otras grandes culturas que también la han utilizado. Y la verdad es que es impresionante, ¿no? Que el ser humano se haya buscado siempre las triquiñuelas para encontrar un material fácil de trabajar, duradero y que le sirva. Hablas en el libro algo que me llama mucho la atención, las estaciones de servicio de los romanos. ¿Qué es eso? ¿Tenían estaciones de servicio? Mansiones, se llamaban mansiones, las estaciones de servicio. Unas especies de casas, ¿no? De alguna manera, que estaban hechas de piedra, evidentemente, estaban hechas de piedra, y en mitad de los caminos romanos. O sea, los caminos tenían muchos entresijos, tenían muchos vericuetos, como ya sabéis. Entonces, de vez en cuando uno se paraba en ese edificio. ¿Para qué? Para que le dieran de comer al caballo, para que los caballos descansaran, los animales, las bestias, el propio viajero podía dormir ahí, podía comer. Entonces, realmente era como una estación de servicio, pero en la época romana. Era una cosa súper curiosa. ¿Sería como, como las posadas que vinieron después? Sí, como las posadas que vinieron después, efectivamente, más o menos es algo parecido, sí. Hay otro aspecto de los minerales que llaman mucho, de las rocas y los minerales que llaman mucho la atención, yo creo a todo el mundo, por lo menos a mí también, los cristales. Se han utilizado durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí, pero los cristales tendríamos que dividir un poquito, hablar un poquito desde el punto de vista científico. No es lo mismo cristal que vidrio, eso que es una cosa que se aprende en secundaria, pero que olvidamos, por el lenguaje cotidiano lo olvidamos. Lo que nosotros tenemos en las ventanas no es realmente un cristal, es un vidrio, ¿vale? Un cristal es un material que tiene una estructura interna ordenada, los átomos están ordenados, siguen un patrón, ¿vale? Entonces, realmente lo que nos da la naturaleza en general son cristales dentro de un mineral. Pero también, sin embargo, hay algún que otro vidrio, y el ser humano ha conseguido trabajar con él para hacer pues distintas cosas. Una cosa muy chula, por ejemplo, es el cristal de España, que se utilizaba para las ventanas en el Imperio Romano. Era un mineral muy translúcido que se utilizaba en las ventanas. O sea que antes de que hiciéramos nosotros ventanas de manera artificial, ya se utilizaban piedras como ventanas. Qué curioso. Hablas también en tu libro, incluso das alguna anécdota, de las bolas de cristal. Se han utilizado también durante mucho tiempo y en muchas ocasiones y con muchas finalidades, ¿no? Incluso para jugar. Sí, las bolas de cristal también tienen un uso, bastante heterogéneo a lo largo de la historia, y desde el punto de vista mágico, no lo comento en el libro demasiado, creo que de pasada. Desde el punto de vista mágico siempre llamaba mucho la atención, tal vez, una hipótesis que tengo yo, tal vez por cómo uno ve la realidad a través de la bola de cristal. Cuando uno mira a través de una bola de cristal bien pulida, ve el mundo distorsionado, o ve el mundo al revés, etcétera. Y eso hace que nos vengan pensamientos mágicos.
Entonces, la bola de cristal se utilizaba para todo y quién no recuerda una pequeña canica para jugar, ¿verdad? Respecto de eso, los cristales, ¿o crees que los cristales pueden tener propiedades, no sé si mágicas o un tipo de cristal dice esto sirve para quitar el mal de ojo, esto para tal o para cual? Hombre, yo personalmente no lo creo porque te tendrían que demostrar de alguna manera con un ensayo que eso es así. Entonces normalmente es que yo conozco a fulanito que me ha dicho que esta piedra, este mineral quita el mal de ojo. Para empezar, me tendré que creer que existe el mal de ojo, eso es lo primero, ¿no? O que quita el dolor de barriga, ¿vale? Pues vamos a buscar a 1 millón de personas que les duele la barriga, vamos a poner la piedra y si se les quita el dolor de barriga, pues ya sí me lo creo. Pero como no se han hecho estudios, pues entonces ni me lo creo ni me lo dejo de creer. Es algo que sinceramente no le dedico el tiempo que creo que merece, ¿vale? Aclarado. Casi terminando, no quiero entretenerte mucho más, Eugenio. Hablas de los honderos de Julio César. ¿Qué es eso de los honderos? Sí. Esto es una cosa muy interesante. Para empezar, hablo también de los honderos baleares, que trabajaron precisamente para el Imperio Romano y para otros pueblos, porque realmente eran mercenarios, eran honderos que eran pagados. La honda, estamos hablando de honda con H, es instrumento en el que tenemos una especie de látigo, ¿no? Por decirlo de una manera, se le llama capuchón, donde se pone la honda. ¿Sí? La honda no, se pone el glande, se llama glande a la piedra, porque tiene forma de bellota. Y estos honderos eran auténticos especialistas, podían matar a una persona que estaba a unos 50 metros tirando de una piedra, porque le atravesaba literalmente la cabeza. La honda, como digo, la honda otra vez, la piedra, la bala, ¿no? El proyectil, tenían forma de bellota. Y si uno lo mira bien, recuerda las balas actuales. Es como una bala. Pero estamos hablando de balas de hace 2000 años. Una cosa bestial. Hoy los honderos no son ni mucho menos mercenarios, sino que son un deporte. Y si me está escuchando alguien de las Islas Baleares, posiblemente a lo mejor diga, pues mi padre es hondero. O yo soy hondero y estoy federado. O sea que es una cosa curiosa y bonita. Y casi ya terminando, ¿cuál para ti es el mineral más valioso de la Tierra? Quitando el oro, supongo, no sé. Qué pregunta más difícil. Sí, me gusta hacer preguntas difíciles de vez en cuando. Pues, quizá algún mineral de hierro, que hay muchos minerales de hierro, porque el hierro entra en nuestro cuerpo a través de la alimentación, a través de la planta, y llegan a ir, como dije antes, a través de la erosión al abono, ¿no? Donde están las plantas. Y ese hierro es el que utilizamos luego en nuestra hemoglobina, para poder respirar. Ese hierro toma un átomo de oxígeno y nos lo lleva a todo el cuerpo. Sin ese hierro no somos nadie. Pero vamos, también hay otros muchos elementos sin el que tampoco somos nadie. Pero quizás para mí el que represente más que estamos hechos de piedras sea ese hierro en el átomo, en la molécula de hemoglobina. En la célula, en la molécula, en la molécula de hemoglobina, ese hierro. Tomo nota. ¿Me dejas que te cuente una historia? No suelo contar mis historias. Sí, claro. Un día, hablando de los honderos, ¿sabes? Que me ha llamado mucho la atención. Un día con un grupo de arqueólogos me enseñaron un casco romano y me dijeron, mira, esto lo ha hecho... Ellos hablaban de la honda, no hablaban de honderos. Y me enseñaron la bala que utilizaban los íberos en aquel tiempo. Imagínate el tiempo que estamos hablando. Y la potencia que tenía que tener para haber roto el casco y el cráneo del romano, que evidentemente falleció con ese impacto que le dieron los íberos en aquel tiempo. Debían ser tremendos y ya cómo utilizaban ese tipo de cosas. Sí, efectivamente traspasaban cascos, sí. Vete preparando el chiste si quieres, que Miki y Natalia han preparado una música para despedirte. No la han querido poner del todo. Bueno, cuéntame el chiste. Sí. No, Espera, esta es la música para despedirte. Una forma de utilizar la música y la ciencia para aprender cosas que a veces eran misteriosas pero que van teniendo explicación. Cuando quieras el chiste y te despido. Es terriblemente malo como los que cuento en clase. Estoy hablando y de pronto suelto algo como esto. Los zombies que hablan 2 idiomas, zombilingües. Una buena manera de llamar la atención de los alumnos. Ha sido un placer, Eugenio. Espero que hayas disfrutado mucho con nosotros. Forma de contacto contigo para saber más de esa navaja de Einstein.
Bien, lo que más utilizo es el Twitter, ¿vale? Mi cuenta de Twitter sería @Eugenio Manuel. Pero si me buscan por Eugenio Manuel Fernández Aguilar van a encontrar la cuenta de Twitter del tirón, posiblemente, ¿vale? Ha sido un placer, espero que hayas disfrutado con nosotros. Venga, el placer es mutuo. Un abrazo. Un abrazo fuerte, hasta prontito. Y ya tenemos que marcharnos. Os dejamos con el deseo de que disfrutéis de este verano y si estáis de vacaciones, dejad un rato para la radio, la mejor compañía por las noches, aunque estéis eso de vacaciones. Mientras llega la siguiente cita, prepararse, hay muchas sorpresas esperando en el Espacio en Blanco y como siempre queremos compartirlas con todos vosotros. Os dejamos ahora con la información de las 4 a las 3 en las Islas Canarias y después con el resto de la programación de Radio Nacional. Nosotros nos encontramos aquí en 7 días en ese universo mágico que es la radio. Como siempre, dentro del Espacio en Blanco. ¡Feliz semana!